Está comenzando la grabación. Ok, muy buenas noches con todos. Quien habla, la doctora Sandra Guzmán. Conmigo van a hacer el curso de investigación. La idea y el objetivo de cumplir en esta parte del curso es hacer el proyecto de tesis. Antes de entrar a la primera clase, que es el planteamiento del problema, vamos a hacer una clase previa que es búsqueda de información. ¿Ok? Es decir, cuáles son las bases de datos que tienen que visitar para que ustedes comiencen a hacer y a escribir ya la parte de estado del arte, que puedan hacer antecedentes, y por ende el planteamiento del problema. ¿Ok? En breve voy a subir. Todavía no me han activado en el aula virtual el sílabo del curso para seguir la secuencia de las clases que se van a tener. Yo voy a hacer la clase y sin ningún problema ustedes pueden levantar la mano, intervenir, acotar, preguntar, etcétera, porque la idea del curso es que es teórico práctico, es decir, la primera fase, la primera parte de cada clase voy a hacer una teoría, la teoría, y luego voy a revisar el trabajo de cada uno de ustedes. Por ejemplo, la próxima semana ya tenemos la primera revisión y por ende van a tener su primera nota, que es que la próxima semana ya tienen que traer la problemática planteada, de acuerdo a los delineamientos que les voy a dar hoy en clase. ¿Ok? Ustedes van a tener evaluaciones también continuas y aparte van a tener sus evaluaciones como parte del examen parcial y examen final. ¿Ok? También tenemos ahí las fechas. He visto que terminamos el 22, aparentemente previo a Navidad, ¿no? El veintitantos de diciembre. ¿Ok? Si alguien tiene alguna interrogante, alguna pregunta. Antes de finalizar la clase, necesitamos, no sé si ustedes ya tienen alguna persona, pero necesitamos un delegado para el curso, que me tiene que dar algunos datos que nosotros tenemos que ir llenando para ir enviando a la escuela de posgrado. ¿Ok? Poco a poco los voy a ir conociendo, les voy a ir preguntando de qué carrera son, qué especialidad, ¿no? Si es su primera maestría, porque algunos ya están haciendo una segunda o tercera maestría y cuál es su tema de interés, ¿ok? Mientras sus compañeros se van acoplando, vamos a comenzar la clase con lo que es búsqueda de información, ¿ok? Este es planteamiento del problema, búsqueda de información. Ok, para poder tener nosotros un buen sustento, para poder tener nosotros una buena base de información, una buena base de datos, etcétera, necesitamos comenzar a usar todas las herramientas. Y esas herramientas son las bases de datos. Estas bases de datos que pueden ser primarias o pueden ser secundarias. ¿Ok? Entonces, comenzamos con búsqueda de información. Entonces, para nosotros iniciar una investigación, pues tenemos que tener una idea de cuál sería el tema de interés, ¿no? O sea, ese punto de partida, ¿no? O sea, hacia qué tema, cuál es el área de interés para poder definir mi búsqueda. En función a eso, nosotros tenemos que siempre apuntar a tener una información de tipo especializada. Es decir, vamos a ver en breve, tipo embudo, ¿no? Nosotros vamos a tener todo un universo de información, vamos a tener publicaciones en las páginas web, foros, sitios sociales, etcétera. De igual manera, los libros electrónicos, revistas científicas, normativas, estadísticas, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener ciertos criterios para poder seleccionar y poder ver con qué tipo de información trabajamos. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de trabajar con información de los foros, ¿no? Porque ahí o esos grupos de discusión, esa información no tiene una relevancia científica. Puede ser que sea muy interesante, pero no tiene un respaldo científico. Entonces existen muchos buscadores, bases de datos, catálogos, y vemos ahí los buscadores, uno de los más conocidos, Google, pero ya no vamos a trabajar solamente con Google, sino vamos a trabajar, por ejemplo, con Google Académico, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ir seleccionando, por ejemplo, depende del nivel
de la información primaria. Información primaria es toda aquella información que ya ha pasado por una revisión, que son los referees o es un jurado y que ha sido publicado. Entonces, si está publicado, significa que es una información primaria. Pero si está todavía como fase y van publicando, digamos, los avances, entonces le decimos una información secundaria, como es el caso de los estudios de caso que todavía están en proceso y ahora vamos a ver a continuación. Hoy, digamos, la información la vamos a encontrar con mucho más facilidad porque vamos a trabajar con catálogos, vamos a trabajar con bibliotecas electrónicas de las instituciones. Como les decía, ya no vamos a trabajar con solamente trabajar con los buscadores clásicos Google, sino ya académico. Vamos a comenzar a trabajar con los filtros. Si nosotros ingresamos a Google Académico, aquí vamos a colocar las palabras, por ejemplo, COVID-19, y vamos a encontrar mucha información, ¿no? Pero si nosotros no usamos los operadores, ¿no? adecuados, no usamos los filtros, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, aquí en estos filtros, ellos nos van a decir información, ¿desde qué año necesitan? Ah, desde el 2005 o del 2020 o los 5 últimos años, qué sé yo, ¿no? Y en qué idioma, de qué países comienzan a usar los filtros. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en Google Académico? Vamos a encontrar artículos, tesis, libros, patentes, documentos relacionados a eventos como son los congresos, los resúmenes. ¿Ok? Aquí, como nosotros sabemos, nos van a dar aquí el texto completo. Ahora vamos a ver si no conseguimos ese texto completo, ¿qué hacemos? ¿Queremos optimizar la búsqueda? Aquí les dejo el link en el cual nosotros podemos ingresar y podemos ver cuál es el manual para poder optimizar las búsquedas de información. Cuando nosotros vamos a comenzar a buscar información de investigaciones, por ejemplo, en nuestro país, investigaciones en Perú. Yo me imagino que todos ustedes ya están inscritos en Concitec, tienen ahí la base de datos de los investigadores, ¿no? Concitec, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, maneja una base de datos llamado Alicia, ¿ok? Todos tenemos que ingresar para buscar información de nuestra institución o de otras universidades a nivel nacional. Vamos a encontrar fuentes muy interesantes relacionados a tesis de grado, tesis de maestría, y aquí tienen por cantidades. Miren, tenemos muchas cantidades de tesis de grado, maestría, artículos, reportes, etcétera. De igual manera, los podemos clasificar por áreas. Puede ser en educación, en medicina, en negocios, etcétera. Ah, pero nosotros queremos saber, por ejemplo, qué es lo que están haciendo en la Universidad Cayetano Heredia, Universidad Ricardo Palma, Universidad San Marcos. Entonces nosotros vamos a la universidad y podemos navegar en su sistema de base de datos, en el cual nos va a permitir ver que si tiene tesis de pregrado, maestría o doctorado. Es importantísimo porque cuando ustedes van a hacer la investigación, tienen que hacer un enfoque internacional, regional y nacional. Por eso es importantísimo que ustedes manejen esta base de datos de Alicia. Si nosotros nos vamos a nuestra universidad, Universidad Nacional Federico Villarreal, vamos a encontrar nosotros aquí un repositorio en el cual tiene, por ejemplo, aquí cuántas revistas maneja, tesis de grado, tesis de maestría. Cuando ustedes van a defender, la tesis va a ir a esta base de datos. Por eso es que hoy, más que nunca en los últimos años, las tesis tienen que ser muy, muy, muy revisadas. Y vamos a verlo eso más adelante. El uso, por ejemplo, de las bases que son de similitud, como es el caso de Turnitin, y existen muchos más que son libres, que después les voy a ir mostrando. Es importantísimo porque ustedes van a comenzar a escribir y no pueden hacer una copia directa. Tienen que usar un poco el parafraseo, pero tienen que tener mucho cuidado con no cambiar el contexto o el concepto que ustedes están escribiendo. ¿Ok? Entonces, Alicia es muy importante para poder hacer revisiones de investigaciones en nuestro país. Pero si nosotros queremos seguir navegando, queremos ir a la base de datos
primarios, como son las revistas, ¿a dónde podemos, como dice, a qué fuentes podemos recurrir? En realidad existen muchas fuentes, mucho. Vamos a encontrar en el mercado muchas bases de datos. Pero aquí les voy a mostrar algunos que se usa en el área de salud, como es el caso de PubMed, muy conocido. Yo imagino que más de uno de ustedes debe de conocer esta base de datos. Es una biblioteca nacional de medicina en Estados Unidos y que tiene alrededor de 4.800 revistas. Esta fue fundado en 1996 y que abarca más de 70 países en el mundo y tiene más de 30 millones de citas. Entonces, si queremos nosotros evaluar investigaciones en el mundo, vamos a recurrir a esta base de datos PubMed y tenemos aquí el enlace si queremos optimizar la búsqueda. Ya dijimos el uso, por ejemplo, de los filtros. Otra base de datos es ScienceDirect. También esta nació en Estados Unidos en 1997 y abarca alrededor de 3.500 revistas académicas, más de 34.000 libros electrónicos. Entonces no hay excusa para decir no hay información. Pues claro que tenemos información. Claro que PubMed y ScienceDirect vamos a encontrar la información en idioma en inglés, en el idioma internacional, ¿no? Y tenemos aquí el link para la búsqueda de la optimización de la búsqueda en ScienceDirect. Ok, estos son, digamos, que dos de los ejemplos de las bases de datos internacionales. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos entrar un poco más a Latinoamérica? Y es justamente lo que vamos a hacer hoy día en planteamiento del problema. Ustedes para plantear la problemática tienen que ir de macro a micro. O sea, ¿qué están haciendo a nivel internacional? ¿Qué están haciendo a nivel regional? ¿Y qué están haciendo en nuestro país? ¿Ok? En la base de datos primarias, por ejemplo, tenemos LILACS, en el cual vamos a encontrar literatura latinoamericana y de ciencias del Caribe en ciencias de la salud. Vamos a encontrar libros, tesis, capítulos de libro, actas de congresos, muchas publicaciones, y la información que vamos a encontrar aquí va a ser en español, en inglés, español y en portugués. Abarca alrededor de 20 países, alrededor de 893 revistas y muchos textos completos. Entonces, LILACS igual podemos optimizar, aquí les dejo el link para que ustedes puedan conocer más acerca de esta base de datos. Y una muy conocida, y yo me imagino que todos conocen aquí, acerca de esta Biblioteca Científica Electrónica en Línea, fundada en Brasil en 1997 en Sao Paulo, apoyado por la fundación llamada FAPESP, se llaman así FAPES, ¿no? O FAPESP. Entonces, aquí abarca alrededor de 1.761 revistas. Vamos a encontrar mucha información en español, en portugués y también un poco en inglés. Cielo tiene la particularidad que funciona en cada uno de los países. En nuestro país tenemos Cielo Perú, que es manejado por Concitec. ¿Ok? Eh, Esta es muy importante, yo les recomiendo mucho que ustedes usen esta base de datos para la búsqueda de la información en Latinoamérica. Queremos un poquito más también Latinoamérica, ok, un poco de investigaciones en nuestro país. Tenemos la Biblioteca Virtual en Salud en Perú. Esta es manejado por Alicia y ya dijimos que Alicia es manejado por Concitec. Aquí vamos a encontrar redes nacionales, temas en diferentes áreas, salud pública, enfermedades transmisibles, etcétera. Vamos a tener mucha parte de estadísticas, indicadores básicos acerca de diferentes fuentes, como es el INEI. ¿Ok? Esta biblioteca virtual en salud en Perú es algo que todos debemos de conocer porque ahí se manejan muchos datos de nuestro país. Hane es un buscador, ¿no? Que les va a permitir a ustedes colocar, por ejemplo, una palabra que puede ser ergonomía en el país, pandemia, qué sé yo, ¿no? Y Hane les va a permitir colocar, digamos, aquí una frase y les va a permitir buscar diferentes tipos de artículos. O cuando ustedes ya tengan el trabajo completo, colocan en esta parte el resumen de su trabajo y les va a decir, le va a dar las probabilidades en qué revistas podrían publicarlo. Y les dice
tal revista con un índice de impacto 0.1, 0.2, etcétera, y le da todas las probabilidades. Pueden ustedes aquí buscar por revistas, aquí dice, ¿no? Encontrar por journal, o pueden encontrar también por autores o artículos. Es una buena herramienta que les comparto. Las bases de datos son multidisciplinarias. Web of Science, Scopus. Esta, por ejemplo, es algo que nosotros vamos a usar mucho, porque hoy con CITEC, para que ustedes pertenezcan a la base de datos que se llama RENACIT como docentes o investigadores, simplemente investigadores, ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es hacer las publicaciones a niveles de varias, ¿no? Y sobre todo Scopus, ¿no? Y ahora Scopus ya tenemos el Scopus en Q1, Q2, Q3, Q4, que después vamos a tocar ese tema, ¿ok? Entonces aquí les dejo las bases de datos que les puede a ustedes servir para que busquen información. Web of Science, por ejemplo, que abarca 6.125 revistas, ¿no? Es bastante. Scopus tenemos acá, que trabaja desde el 2004 con el Cyber, y 400 millones de registros procedentes de análisis de revistas, congresos, patentes, etcétera, ¿no? Esta es de ingeniería, Dialnet también muy conocido, esta otra, etcétera, que nos va a permitir nosotros poder ir navegando en los diferentes tipos de catálogos. Amazon también, ¿no? Claro que nos cobran, ¿no? Bueno, varios de ellos nos van a cobrar o nos van a decir que nos inscribamos también, ¿no? Hagamos una inscripción, que podamos intercambiar información, etcétera, ¿no? Entonces son muchas bases de datos. Entonces, una vez que conocemos bibliotecas, bases de datos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer la optimización de la búsqueda de información? ¿Cómo optimizamos la búsqueda? A ver, vamos a conversar un poquito mientras nos vamos conociendo. A ver, Diana, Natalie, a ver quiénes están, 6, 7, ya. A ver, vamos a ver. Diana, ¿cómo realizas tú la búsqueda de tu información? ¿Qué herramientas utilizas? Diana, no sé si me escuchan. Se escucha, doctora. Ok, muy bien. Ok, aprovechando que hablaste, Tim, compártanos a ver, Tim, eh, Bueno, yo la Robert. mayoría de mis Ujú. trabajos de investigación lo he realizado a través de lo que es Google Académico, la gran mayoría. Ahora, de acuerdo a las publicaciones médicas, creo que hay un código, el código de médicos. Y bueno, yo soy cirujano dentista y no tengo la accesibilidad para entrar a eso. Y lo que vi que usted Ok. publicó acerca de lo que era Ana, Ana era, ¿no? Eh, no, nunca había escuchado de ese tipo de buscador. Ah, ok. Y es importante por eso que ustedes pertenezcan a la base de datos de Concitec. Concitec nos facilita mucho y nos da códigos para poder acceder a estas bases de datos. Inscríbanse y después les voy a pasar el link. El CTDI, saquen el CTDI de Concitec, postulen a Renacit y les van a dar un código de acceso a muchas bases de datos, porque es la forma como ellos apoyan a los investigadores. Muy bien, Tim, muchas gracias. Jorge Luis, ¿nos escuchas? Buenas noches, Jorge Luis. presente. Buenas Jorge noches, Luis Jorge Artayo. Luis. Coméntanos, ¿Qué tal? ¿cómo está? Buenas Coméntanos noches. cómo haces la búsqueda de información. ¿Cuáles han sido tus Eh, herramientas, etcétera? bueno, tenemos algunas formas de algunas llaves, por ejemplo, para entrar a SciDirect directamente a las revistas de Elsevier, ¿no? Y Elsevier tiene una gran cantidad de libros, ¿no? De revistas que permiten acceder a la información que necesito en determinado momento, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, dentro del Elsevier es ver revistas por ejemplo, Pediatrics, ¿no? Una revista inglesa de la Academia Americana de Pediatría, y ahí busco en base al tema que quiera, la información es, ¿no? De los últimos 2 años, por lo menos, 2023, 2022, en base
a lo que dejamos, si es terapéutica en base a una patología o es definir algunos diagnósticos de algunas patologías en boga que están presentando unas nuevas definiciones, ¿no?, en una determinada patología. Esa es la manera básica en la cual encontramos revisión bibliográfica, ¿no?, entre otras. Ok, muy bien, Jorge Luis, muy bien, 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 usas muy bien la base de datos. Ok, gracias. María Virginia, Sí, buenas no tardes, sé, pues, profesora. Buenas noches. buenas noches, María Virginia. Coméntanos, ¿qué tipo de herramientas usas para búsqueda de información? Bueno, actualmente de varias entidades. Por ejemplo, bueno, la más básica es de Google Académico, después de Cielo. También me introduzco a repositorios de Alicia, ¿no? También los repositorios últimamente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nos dieron el enlace en el ciclo pasado, de PubMed. Ujú. Pero ahí la dificultad que tengo es que no puedo bajar los últimos archivos porque tengo que pagar, ¿no? Simplemente, inclusive solamente los resúmenes tengo acceso nada más, ¿no? Y bueno, de los No, antiguos porque nos sí, colocan ahí, pague algunos, ¿no? $150. Ujú, sí. Y después, también de otras instituciones internacionales como ASPEN, ESPEN, que también tienen trabajos de investigación en relación a terapia nutricional, también ahí he tenido acceso para poder y facilidad para poder bajar alguna bibliografía. Exacto. Y existen también algunas bases de datos secundarios, ¿no? En el cual todavía están en proceso algunos tipos de tratamientos. Muy bien, María Virginia, gracias. Gracias. Roxana, ok, gracias. Roxana Espino y Natalie. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Natalie. Coméntanos también cuál es tu experiencia con relación a la búsqueda de información. Creo que al igual que mis compañeros, el que ha sido de mayor acceso para todos es el Google Academic, pero aparte he usado el Ciber y al Net porque ahí encontré información acerca del tema que quiero desarrollar. También he Ujú. usado el buscador de Concitec para poder buscar información y básicamente eso, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, déjenme ver acá. ¿Cómo optimizamos la búsqueda? Porque en realidad todas esas bases de datos son motores de búsqueda. Y si nosotros no usamos los operadores lógicos, pues simplemente vamos a tener mucha información y vamos a perder tiempo en ir descartando. Entonces, para eso sirven los operadores de inclusión, de exclusión, lo que hemos visto en conjunto en clases de colegio, por ejemplo, ¿no? Si nosotros solo colocamos la palabra diabetes, vamos a encontrar más de 500.000 de citas, ¿no? Pero si nosotros decimos yo quiero diabetes y aplico el operador I, significa intersección, digo el operador I, obesidad, yo voy a pasar de 500.000 a un 73.000 y tantos citas. Pero a la vez yo digo I, por ejemplo, que hayan tenido COVID, o I en Perú, y en adolescentes, ¿entienden? Ustedes van optimizando la búsqueda y así van a poder tener acceso a información mucho más parecida al tema que ustedes están desarrollando, ¿ok? Pero si por el contrario, ustedes colocan la palabra, vamos, bueno, el diabetes es muy común, pero ustedes colocan otra palabra en el cual hay poca información. Y por el contrario, ustedes quieren abrir más, digamos, la búsqueda. En ese caso se usa el operador O, ¿no? Entonces yo quiero casos de diabetes, pero también que adicione, sume, por eso aquí suma, casos de obesidad. Y también O, y también que hayan tenido COVID, etcétera, ¿no? Podemos limitar las búsquedas usando el operador, por ejemplo, no. Este operador significa yo quiero casos de arritmia, pero no quiero casos concretos de casos ventriculares. Exclusión es la diferencia, ¿ok? Podemos colocar yo quiero casos de diabetes,
pero descarto los que tengan obesidad. Voy descartando. Y tampoco que no hayan tenido COVID. Y tampoco, y así van descartando. ¿Ok? Exclusión. Pueden usar el operador asterisco para búsqueda de troncos de palabras. Yo coloco car, asterisco, y me va a llevar a informaciones de cardiovascular, cardiopatía, etcétera, porque estoy colocando el tronco de la palabra. Y lo más usado es frases exactas, porque si yo coloco, por ejemplo, ergonomía en medicina, ¿no? Solo va a buscar la palabra ergonomía o solo va a buscar la palabra medicina, pero si yo lo coloco entre comillas, entonces va a buscar el conjunto, ¿no? Son cosas bastante básicas, pero es importante que ustedes lo sepan o recordemos para poder aplicar en la búsqueda. ¿Cómo identificamos un artículo? Todo artículo tiene una identificación, me imagino que todos sabemos, y si no lo recordamos, es el DOI, identificador de objeto digital. ¿Por qué es importante? Una de las cosas que comentó su compañera, dice, yo quiero acceder al artículo, profesora, pero me pide que pague. Ah, pero existen instituciones, ya sea aquí en el Perú o fuera del Perú, en el cual tienen ellos libre, ¿no? Acceso a los artículos. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? ¿Me puedes enviar tal artículo? Y claro, le envían todo el link y dice, wow, no maneja base de datos. Entonces le dicen, no, mira, te mando el DOI. Este artículo. ¿Por qué? Porque el DOI es único para el artículo. Tenemos la identificación, el nombre de la revista y la fecha en la cual ha sido publicado. Entonces, simplemente mandan el número de DOI o mandan el identificador de PubMed. Dice, ah, mira, te mando el PubMed ID, ¿no? Te mando esto, mándame este artículo. Es mucho más fácil para poder hacer el pedido. Algo dice, ¿cómo podría obtener un artículo si no está disponible? Claro, no todos, ¿no? Nosotros conocemos esta base de datos SciHub que nos va a permitir y tiene una base de datos de 81 millones de artículos académicos. Es una forma de apoyo a los investigadores, digamos, para poder acceder a los artículos. No todos, ¿no? Pero digamos que un 80% los vamos a encontrar ahí. Claro, hay revistas que digamos, que se protegen mucho de este tipo de base de datos. Ellos cubren mucho porque obviamente tienen nivel, tienen un costo, ¿no? Etcétera. Entonces ahí les dejo el link para que ustedes, digamos, optimicen su búsqueda. Y si no, es solo dar el link acá y colocan el DOI y pueden acceder a la revista. ¿Ok? Muy bien, esta es una clase introductoria acerca de la búsqueda de información, porque es tan importante optimizar la búsqueda. Y vamos a entrar ahora, y vamos a ir comenzando a conversar acerca del planteamiento del problema. Yo voy a ir haciendo la clase, paro, les pregunto, yo estoy ahí acá anotando la intervención, es parte de su evaluación, ¿ok? Porque recordemos aquí, más que ustedes aprendan el concepto y que yo les diga en un examen qué es el objetivo, en realidad es el entender y poder ejecutar todo lo que es su proyecto de tesis, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahora. Voy a parar la grabación para generar otra.